Don Mario Tovar, originario de San Luis Potosí, salió de cacería con su perro llamado el Negro. Nunca pensó encontrarse con los huesos de lo que parecían mulas de carga de los arrieros. Junto con ellos, extraordinarias monedas de oro españolas. Aquí esta gran historia. Don Mario Tovar siempre le gustó la cacería, era su hobby preferido, pero casi no podía practicarla por lo demandante de su trabajo, pues era ingeniero agrónomo. Además de vender un fertilizante especial, tenía sus clientes y su clase en la universidad. Mucho tiempo dejaría de practicar este gran hobby, que le nació por su padre, cuando vivían en unos pueblos cercanos a la ciudad de San Luis Potosí, donde en aquellos ayeres su padre tenía que salir a cazar, lo que eran el monte y la sierra, y ahí buscar diferentes tipos de animales, pues tuvieron una época de mucha escasez. Su padre se hizo un hábil cazador a través de muchos errores y echadas a perder, pues en realidad él no quería cazar animales. Pero la situación lo orilló cuando él trabajaba para una empresa y los despidieron a todos. Pasaría mucho tiempo para encontrar un buen trabajo, y el ir en busca de algo que comer lo haría un experto, pues como dice el dicho, la carga hace andar al burro. Comenta que primero salió con una resortera que él mismo hizo y apenas alcanzó a comprar bastantes ligas o resortes en la única tiendita que había, y como pudo, la hizo él mismo ese día. En la noche se sale con su resortera y una linterna. Se fue hacia la sierra, donde había muchos árboles, donde él sabía que ahí dormían varias palomas silvestres. Cuando daba con el árbol, la alozaba para encandelarlas y en ese momento ponía la piedra en la resortera y les tiraba. Ahí lograba llevar de 5 a 8 palomas y ya había que comer en casa. Don Mario aprendería también a hacer resorteras. Después, su padre empeñaría una consola de esas antiguas que eran como un mueble de madera, y ahí lo abría si estaba el tocadiscos. Esa se la regalaron cuando se casó. Su mamá no dijo nada, pues todo era para llevar algo que comer a casa. Pues un amigo le vendía una escopeta y así podría tener más oportunidad de cazar otros animales como liebres o conejos, y hasta venado y jabalís que había en esas épocas. Don Mario aprendería también a usar la escopeta y otras armas de caza. Su aprendizaje fue por mera necesidad. Así estuvieron más de 2 años. Incluso vendía las pieles de venado y jabalí y así compraba otras cosas como ropa y enseres varios. Después recuperó su trabajo y la necesidad de ir a cazar se minimizó solo para un hobby. Así crecería don Mario. Con el hobby de ir a cazar, pues aprendería a hacer un salpicón de venado muy delicioso. Pasaban los años y se tenía que meter más adentro del monte, incluso a quedarse a dormir en su casa de campaña, pues ya casi no había venados ni jabalíes. Se tenía que conformar con puras liebres y palomas silvestres. Ya casi a sus 70 años se convertiría en su hobby principal. Tenía 5 años que le habían regalado un perro labrador de color negro, el cual desde chico lo enseñó a cazar e ir en busca de las presas. Un día jueves sale nuevamente con su perro llamado Negro y se dirigen hacia un viejo camino de arrieros antiguo que le llamaba el Camino Real de Tierra Adentro, ahí en San Luis Potosí, pues casi nadie pasaba por esos caminos que se adentraban a través del cerro. Incluso algunos estaban cercados, pues la gente se metía y se perdía entre la vegetación y la sierra, y decían que muchos ya no salían, pues existen también muchos peñascos peligrosos. Don Mario conoció muy bien esos lugares desde chico, y ahora casi después de 50 años era momento de regresar por ahí, para ver si encontraba un venado o jabalí. Se prepara para acampar esa noche, y su perro de centinela guardián. Caminan sigilosamente para dentro del monte, observando con su lámpara algún reflejo de cualquier animal. Cuando una gran liebre le sale de lado, le apunta rápidamente y dispara. El Negro sale corriendo en su búsqueda, pero se tarda más de lo normal. Se preocupa don Mario y va tras él. Cuando llega,
estaba ahí la liebre a un lado y el negro escarbando y olfateando unos huesos que se veían muy viejos. Estaban enterrados y dispersos en un área como de 3x3. El negro se volvió loco, pues olfateaba por todos lados. Nunca lo había visto tan motivado. Don Mario jala a su perro por su correa, toma esa liebre y se regresan al campamento. Casi no pudo dormir, pues toda la noche se quedaría pensando de quién eran esos huesos que encontró el negro. ¿Por qué escarbaría tanto? Pensaba que hasta un humano podría ser, pues se sabía que se perdía mucha gente por ahí. Esto fue lo que le hizo regresar al día siguiente, pues el alma de esa persona le agradecería su desentierro. Don Mario hasta buscó una bolsa para guardar todos esos huesos que él estaba seguro que eran humanos, y su idea era llevarlos a un camposanto para que descansara en paz. Cuando llegó al lugar, el negro comenzó nuevamente a escarbar y rápidamente sacó lo que fuera un cráneo alargado. Don Mario se asustó, pues se dio cuenta que en realidad no eran huesos de humanos, sino lo que parecía ese cráneo era de un caballo o mula. Lo observó detenidamente y corroboró que por su estructura compacta era de una mula. Pero el negro seguía escarbando y sacó nuevamente otro cráneo igual. Increíblemente, estaba enfrente de 2 mulas que por alguna extraña razón perecieron ahí. Justo cuando voltea a ver al suelo, sobresalía un pedazo de tela rota incrustada. Pronto con su pequeña pala comienza a escarbar, y fueron saliendo como trastes y objetos varios como candelabros y vasijas de metal. Conforme escarbaba en medio de más huesos, observó un pequeño alajero de metal muy antiguo. Lo sacó, pero cuando lo abrió, ¡oh sorpresa!, contenía puras monedas de oro, y más se sorprendió cuando las vio muy bien y se pudo dar cuenta que en realidad eran monedas españolas del año de 1863. No lo podía creer. Estaba ante un gran tesoro y en lo que fueran los terrenos de un camino real antiguo. Seguramente esas mulas se perdieron por alguna extraña razón y corrieron asustadas y perecieron ahí juntas, quizás por los animales o por inanición. Pero ahí estaba, en un terreno inhóspito y peligroso, pero no para don Mario y su perro fiel, el negro. Como puede, carga todo eso encontrado, que era poco. Escarbó lo que pudo, y la otra mula, al parecer, no iba cargando nada. Y esta solo una pequeña parte, pues también es muy probable de que al correr asustadas hubieran tumbado y perdido por ahí las demás cargas que traían. Cuando llega a su casa y viendo bien esa losa, se dio cuenta que eran de bronce, pero su mayor descubrimiento fueron sus 12 monedas de oro españolas de los años de 1863, las cuales a nadie se las reportó ni lo platicó con nadie, pues al investigar se dio cuenta que si se enteraba alguien que tenía esas monedas, se las quitaría el gobierno. Así es que se quedó con ellas y nunca las vendió. Esta historia nos la manda su hija Marta, quien dice que su padre, ya de 90 años, todavía conserva esas monedas como un gran recuerdo de sus aventuras de caza y sobre todo de su padre. Nuevamente nos llega a nuestro correo una historia de tesoros que tiene que ver con una leyenda, pues muchas de estas son de la gracia popular. Lo que no saben es que muchas también están basadas en hechos verídicos, donde se tendrá que discernir entre la fantasía de la realidad. Tal es el caso verdaderamente increíble de las recuas de mulas cargadas de oro, que formarían parte de una historia verídica que todo el mundo creía que era una leyenda. Aquí esta gran historia. Don Julián, un hombre de 52 años, y su hijo Mateo, de 17, vivían en un rancho humilde en las faldas de la Sierra Madre, en Nuevo León. Su vida giraba en torno al trabajo duro, cuidaban cabras y cultivaban maíz. Don Julián y su hijo, acostumbrados a caminar largas jornadas y cruzar de cerro a cerro para llegar al pueblo más cercano y ahí comprar las semillas para sembrar maíz y el alimento de sus cabras y diferentes enseres, esto lo hacía cada mes.
Pero esta vez los torrenciales lluvias habían obstruido gran parte del paso de un cerro donde al cruzarlo los llevaba directo al pueblo. Don Julián no tenía otra más que rodear ese cerro, y eso significaba bajar hasta donde está el río y de ahí tomar el otro camino. Eran 2 kilómetros de pura bajada hacia el río, donde hace años cuenta la leyenda que una recua de mulas cargadas con monedas de oro de un hacendado de la Revolución se perdieron después de cruzar el río. Se convirtió en una leyenda, pues comentan que a todo el que pasa por ahí se les aparecen 3 mulas muy bravas, espantando al que trate de cruzar el río. Esta leyenda solo la conocían ya los más viejos, y don Julián también, pues él ahí ha vivido desde chico, y es la misma que él platicó a su único hijo desde que tenía 7 años. Los rumores sobre la leyenda de las mulas fantasmas se habían contado durante décadas en su comunidad. Se decía que durante la Revolución, una recua de mulas cargadas de oro de un hacendado había desaparecido misteriosamente en la espesura de la sierra. Nadie sabía cómo ni por qué, pero todos coincidían en que donde aparecían esas mulas estaba el tesoro. Don Julián le comenta a su esposa y a su hijo lo que tienen que hacer muy temprano en la mañana, cuando su esposa y su hijo se voltean a ver y le dicen a don Julián: «Papá, ¿tú crees en esas historias?», preguntó Mateo primero una noche mientras cenaban un poco de frijoles y tortillas. «Los viejos no inventan cosas por nada, hijo, pero no hay por qué meterse en lo que no nos llama. Eso es solo una leyenda que la gente inventó hace mucho tiempo. Además, no nos queda otra. Tenemos que rodear el cerro y enfrentar ese río». «Pero Julián», le comenta a su esposa, «tengan mucho cuidado. Ya ves que van 2 personas que dicen que hay 3 mulas que muy bravas, que no dejan que nadie cruce el río del cerro. ¿Tú crees que sea cierto, Julián?». «Pues no sé, vieja, pero eso no me quita el sueño. Ya vámonos a dormir para salir temprano mañana», comentó don Julián. Julián y Mateo prepararon también a su fiel perro, llamado el Negro, un perro grande con cruza de pastor alemán, para un viaje al amanecer. Lo que no sabían es que ese camino los llevaría a enfrentar esta leyenda. Padre e hijo emprendieron la marcha al día siguiente por un sendero angosto que serpenteaba entre la maleza. Don Julián, curtido por los años en el monte, guiaba con firmeza mientras Mateo cargaba una vieja cantimplora y su fiel amigo el Negro olfateaba por todos lados, como cuidando el camino. Conforme avanzaban, el aire se volvía más pesado, como si la sierra guardara un secreto. Después de horas de caminata, llegaron a un punto conocido como el Río de los Suspiros, donde la leyenda precisamente se decía que las mulas se aparecían. «Aquí es donde dicen que los espíritus de las mulas espantan a todos los curiosos, papá», susurró Mateo, visiblemente nervioso. «No hagas caso, hijo. Aquí lo único que asusta es la imaginación. Llena la cantimplora de agua fresca», le comenta tratando de calmarlo. De pronto, un relinchido fuerte cortó el aire como un cuchillo. El Negro empezó a ladrar frenéticamente, dando vueltas por todos lados. Y ante ellos aparecieron de la nada 3 mulas enormes, con los ojos casi rojos como brasas y las patas cubiertas de lodo seco. Golpeaban el suelo y rebuznaban con furia del otro lado del río, como si estuvieran defendiendo un territorio invisible. Julián y Mateo se detuvieron en seco. «Papá, vámonos», gritó Mateo mientras retrocedía. «No corras. Tranquilo, no te muevas», ordenó don Julián con voz firme. Las mulas se quedaron mirando a los intrusos. Una de ellas rascaba en el suelo con sus patas delanteras, levantando una nube de polvo. Estaban del otro lado del río, pero algo raro sucedía. No se atrevían a cruzarlo. El Negro ladrando como loco por cruzar ese río y enfrentarlas para defender a sus dueños, cuando de pronto salieron corriendo y se metieron en la espesura del cerro.
pero increíblemente no se escucha ningún ruido de su huida. «Papá, no las sigas. ¿Qué tal si son demonios?» «Si lo fueran, ya estaríamos muertos, hijo. Algo están cuidando. Vámonos a averiguarlo». Julián y Mateo siguieron a las mulas hasta un claro donde un antiguo nogal enorme y retorcido dominaba ese ambiente. El árbol parecía más viejo que la propia montaña. Ahí estaba postrada solamente una de las 3 mulas. Mateo cayó de rodillas temblando, mientras el negro, por causas inexplicables, no ladraba. «Esto no es normal, papá. No deberíamos de estar aquí». «Hijo, mira el suelo», respondió Julián con un tono de asombro. Bajo ese nogal, el terreno estaba inusualmente húmedo y un rastro de agua goteaba desde la raíz expuesta del árbol. Julián decidió cavar ahí mismo con sus manos, como si su corazón le dijera que en realidad esa historia de la leyenda no era leyenda, sino una historia que sucedió hace muchos años y que podría ser real. Y pronto la tierra dio paso a algo sólido. Desenterró una vieja caja de madera ya pudriéndose, que alcanzaba una protección de fierros oxidados a mantenerla estable. Ambos trabajaron con esfuerzo hasta sacarlo por completo, y al abrirlo quedaron paralizados. Esa vieja caja estaba llena de monedas de oro. Increíblemente era el tesoro de los hacendados que contaba la vieja leyenda. «Es demasiado, papá. ¿Qué vamos a hacer con esto?» «Primero lo guardamos y nos vamos antes de que oscurezca. Ya luego pensaremos. Ya ves, la leyenda resultó ser real». Cargaron lo que pudieron entre los dos, dejando el resto bien enterrado ahí mismo bajo ese nogal. Increíblemente el negro no ladraba. Era como si algo en el ambiente fuera amigable. Cuando llegaron con su esposa, esta misma casi se desmaya al ver caer en su pequeña mesa de madera todas esas monedas que cargaban los dos. No podía hablar, y don Julián, jadeando de cansancio, pero lleno de júbilo, le comenta: «Vieja, no era una leyenda. Fue verdad lo de los tesoros de la recua de mulas. Mira. Aquí está una parte. La encontramos porque una mula se paró justamente a un lado de un gran árbol y supuse, pues, que ahí era el escondite». «¿Pero cómo es posible, Julián? ¿No les pasó nada?» «Pues vieja, mira, aquí estamos». Cuando su hijo, con ojos de júbilo y el llanto a flor de piel, les comenta: «Es posible que existan más cajas llenas de oro, pero no creo que regresemos jamás. Allá abajo, ¿verdad, papá?» «Claro que no, hijo. Con eso haremos otra vida y te pondrás a estudiar. Ni siquiera regresaremos por lo que está ahí. ¿Quién sabe cómo nos vaya esta vez?» Esta historia nos la manda Eugenio Cobos, nieto de Mateo, pues comenta que mucha gente no cree de dónde salió la fortuna que tenía su abuelo Mateo. Pues él pudo estudiar en la mejor universidad de esa época, hicieron otra vida y se fueron a vivir a la ciudad de Monterrey. Él estudió para ser un excelente ingeniero, fue responsable de muchos proyectos importantes en Monterrey. La abundancia les vino por añadidura y la historia de su padre, su perro fiel, el negro, y él poco a poco se va desvaneciendo en el recuerdo de su gran familia, pues muchos no le creyeron esta verídica historia. Con su uniforme de recluta del 5º Batallón, Petronilo Rojas, carbonero de oficio, lo sacaron de una pulquería del Tecuán, en la que de ordinario, siempre que volvía de la Sierra de San Miguelito, se detenía a reparar cansancios y a recuperar bríos con buenas jícaras de pulque. Se perdía en la ya muy decalvada sierra 4 o 5 días, mientras convertía en leña los enteros árboles y la leña en carbón. Repleto los costales, bajaba con su recua hacia la mentada pulquería y por fin llegaba a su casa en el Tecuán. Tanto ir y venir del Tecuán, la ladrillera Tierra Blanca, Quitacalzones, la Pedrera, la Cañada de Lobo, Cuenca Bélica, el Aguaje, a la Sierra de San Miguelito. Los conocía como la palma de su mano. Enrolado irremisiblemente en el 5º Batallón, Petronilo fue a parar a Guadalajara,
Allá lo agarró la bola. Movilizado al norte, anduvo en varias refriegas y combates, cada vez más duros, y por fin, luego de trotar unas veces como galgo, persiguiendo otras como liebre, y perseguido, llegó a Torreón y enseguida a San Pedro de las Colonias. Para entonces ya traía muchas cicatrices y los galones de sargento. Era uno de los 30,000 dorados de Villa en sus brigadas del compadre Urbina. Para entonces también estaba por acabar el idilio entre villistas y carrancistas. En franca insubordinación, Villa apuntó sus cañones a Zacatecas y mandó a su compadre el general Tomás Urbina por delante. Del 19 al 25 de junio de 1914 corrió desbocada la sangre. Y siguió corriendo, a pesar de la Convención de Aguascalientes, poco después con las huestes del compadre Urbina. El 24 de enero de 1915 llegó Petronilo a San Luis. Era el hombre de todas las confianzas de su general. No fue a parar como los demás soldados ni en el inmundo cuartel de la Estacada, donde lo encerraron hacía años para convertirlo en recluta del 5º Batallón, sino en una de las piezas de la elegante mansión que ocupaba el feroz compadre Urbina. En San Luis Potosí, como mandón de esa brigada de los Dorados, asumió la jefatura de operaciones militares y aunque a la semana designó gobernador provisional a Emilio Saravia, quien dictaba las órdenes era él. Empulcado de poder, en ese par de meses ejecutó los peores desmanes. El compadre Urbina, para hacerse de dinero contante y sonante, no de bilimbiques como llamaban a los billetes revolucionarios, aprendió uno a los pocos acaudalados que no alcanzaron a huir y a los que no pudieron entregar la cantidad exigida, como don Inocencio Narezo, súbdito español. Los fusiló en el Panteón del Saucito, recogió millares de pesos a base de préstamos forzosos y de torturas. Escribió don Primo Feliciano Velázquez en su Historia de San Luis Potosí. Algo bullía, luego de 5 años de andar entre pólvora y matanzas, en las tenebrosidades del compadre Urbina, a la sed de sangre, se juntó la codicia de tesoros. Para eso también era la revolución. En San Luis Potosí, además del oro que acopió, se dio a apañar joyas, anillos, toda clase de aretes, pinjantes con piedras preciosas, cadenas y medallas, leontinas, collares de perlas, pinos de oro para el cabello, rosarios de amatistas, gargantillas de diamantes, rubíes cabojones de la China, plata cincerada, tabaqueras con aplicaciones de oro y cosillas de todo tipo. No de volumen, pero sí de extremado valor. Ya en persona, ya a través de sus ordenanzas, repletó varios morrales. Todo lo confió so pena de la vida a su leal Petronilo Rojas. En Ébano, mientras tanto, donde los encontronazos entre villistas y carranclanes arreciaban conforme pasaban los días, el general Chao no podía con los carrancistas, a pesar de las toneladas de carne de cañón que por ambos bandos vaciaban en aquella hornaza. Llegaron muy fieros y decididos los batallones rojos de la Casa del Obrero Mundial, y solo quedó muy maltrecha una sexta parte para contarlos. Urbina, por fuerza, tuvo que partir para Ébano a darle una mano a Chao. Pero antes aleccionó a Petronilo para afianzar su voluntad de la docena de morrales. Uno se lo dio a él, los demás los vació en cajas de madera, de las que servían para cargar las municiones, bien clavadas y remachadas, con la consigna de que las enterrara en un lugar seguro mientras pasaba la bola. Otra parte, lo pesado los lingotes y lo que había robado antes, bien embalado y seguro, lo traía en un tren militar. Meses después, el aterrador galgo perseguidor,
Convertido en liebre correlona y envanecente, andaría a salto de mata, huyendo del acoso de la formidable expedición punitiva del general Pershing. Villa, enfurecido por estas derrotas, empezó a ver con ojo torvo a su compadre Tomás Urbina, al amor y camaradería en la brega de los años anteriores. Cuenta Alfonso Taracena en La verdadera Revolución Mexicana que Villa había decidido saldar cuentas con su alter ego, su compadre Urbina. Sabía que éste había iniciado tratos con los Carranclanes. Lo culpaba de todo el desastre de la División del Norte al fracasar en la campaña que le encomendó, para retirarse luego a la hacienda de las Nieves al oeste de Parral. Allí, su fiero lugarteniente armó un campamento inexpugnable, rodeado de la flor innata de sus matones y dedicado a enterrar los tesoros robados, más de 8 millones de pesos, según avalúo de Taracena, en barras de oro y plata, piedras preciosas y muchas alhajas. Pero una buena parte, la que apañó en Zacatecas y San Luis, estaba a buen recaudo, sin que nadie lo supiera, en manos de Petronilo Rojas. El 10 de septiembre, 200 hombres de los más audaces y sanguinarios, con Rodolfo Fierro y Pancho Villa a la cabeza, cayeron sorpresivamente a bala limpia en la plaza fuerte de las Nieves. Urbina fue de los primeros en caer. El centauro, al ver a su compadre malherido y desangrándose como en los buenos tiempos, lo cogió del brazo y lo llevó al despacho de la hacienda. Urbina quiso disculparse. Su compadre, con el cariño y los modos de los viejos tiempos, no lo dejó. Lo primero era curarlo, y para eso lo mandó a Chihuahua. Al carnicero le enfureció esta decisión. Le recordó que el trato era matarlo. Villa lo dejó en sus manos. Los que pudieron treparon en sus caballos y se agregaron a la comitiva al lado del auto en que iba el herido. En un recodo del camino, Fierro ordenó al chofer que imprimiera toda velocidad. Atrás quedaron los jinetes. Entonces mató al general Urbina. Todo esto ya no lo supo Petronilo Rojas. A un revolucionario seguía otro con todas las tropelías del caso. Petronilo, fiel a su jefe Urbina, también enterró su tesoro, pero aparte. Un buen día, en vísperas de que los villistas levantaran el campo y salieran de San Luis, recibió un telegrama de su general a través del gobernador Sarabria. Cumple órdenes. No decía más. Las órdenes eran, y para eso fue bien seleccionado, so pena de muerte, recoger el morral destinado para él y enterrar las cajas donde únicamente él, solo él y nadie más que él, sin testigo alguno que se diera cuenta, lo supiera, dejando las marcas precisas, seguras y ocultas para cuando fuera menester. Petronilo, como tenía vara alta, telegrama en mano, consiguió del gobernador Sarabria lo que necesitaba: licencia por una semana, salvoconducto, dinero contante y sonante, robustos burros sacados del cuartel y todo lo concerniente para llevar a buen fin la misión que le encomendó su general Urbina. Disfrazado de carbonero, su antiguo oficio, disfrazadas también las cajas y terciado el morral de las provisiones, se encaminó a la sierra de San Miguelito con su recua por delante. Allá anduvo 8 días en solicitud de lugar a propósito. Cumplió con el entierro del tesoro y para encubrir sus andanzas solo recogió una mísera carga de carbón. Enfrascado en su tarea, muy lejos de cualquier mirón, Petronilo ni cuenta se dio de la precipitada fuga de los villistas y de la presurosa entrada de los carrancistas en San Luis. Lo supo cuando, al trasponer los cerros de la Cañada del Lobo, ya para bajar al valle, el vigía del fortín de la Ladrillera le pidió el santo y seña. No supo darlo y lo arrestaron. A tiempo destruyó el salvoconducto villista
que lo podía delatar. Si logró engañar al capitán haciéndose pasar por humilde y laborioso carbonero, no logró comprobar la legítima pertenencia de los burros, todos con fierro distinto, ni presentar testigos que lo avalaran. Acusado de cuatrero, lo llevaron preso a la penitenciaría. Allí estuvo unos días sin que se le sometiera a juicio ni nada. Asegurada la plaza, urgía más carne de cañón para concluir de apabullar a los villistas en fuga, y el exsargento Petronilo Rojas pasó a engrosar las filas de la brigada de ese general. Lo acuartelaron en el de la Estacada, pero ahora como vil soldado raso de infantería y en el bando contrario, poco duró con este uniforme. No faltó quien lo reconociera como uno de los secuaces del Fierro Urbina y como autor de expolios y secuestros, y fue condenado al paredón. Puesto en cabilla, se le concedió como última gracia despedirse de su anciana madre y recibir la absolución de algún sacerdote, lo que no se pudo. Eulalio Gutiérrez los expulsó casi a todos. Solo se encontró a un lego que por enfermo y viejo dejaron en San Luis. Con él platicó largo y tendido sobre su vida y fechorías y sobre el tesoro que su general Urbina le confió, con todas las señas del caso. El buen fraile, como pudo, escribió la relación. La copió tal como la escribió al anciano lego pocos días después. Esta es la relación que yo, fray Bernardino Pérez de la Orden de nuestro Seráfico, San Francisco, escribí a pedimento de Petronilo Rojas, sargento de la brigada del general Tomás Urbina, que fue fusilado en la penitenciaría de San Luis en la mañana del lunes 10 de septiembre de 1915, y tal como él me lo dijo, escribo lo siguiente. Mi general Urbina, por el afecto que me agarró y porque me vio muy leal y muy valiente, me dio un morral de joyas para mí, que no sé cuánto valga, pero que son anillos, perlas, piedras de esas que llaman preciosas de oro y plata, y más cosas que no sé cómo les dicen. Este morral me lo dio mi general para mí, y lo alcé en una olla vieja que tiene una mocha, una oreja, que enterré en el corral de mi madre, y también me dio un costalito con 50 centenarios de oro y otras monedas de plata. Los centenarios los alcé también en la olla, y la plata la dejé en la casa en el baúl. Como mi general me tenía mucha fe y confianza, y me encargó mucho de las cajas de municiones con el oro, y con eso que digo, y que lo enterrara donde nomás yo sé, y que dejara señales para que cuando él me los pidiera, lo pudiera encontrar. Digo yo, que cómo me va a fusilar, quiero que mi general Urbina sepa que no me los robé, porque me los dio a guardar, y son de él. Y yo le pido al padrecito que me escriba esta relación y que cuando pueda se la mande a mi general, y le diga por qué no se las puedo entregar, para que no vaya a pensar mal de mí, y que lo traicioné y me robé el encarguito que me hizo. El morral que me dio mi general, porque me agarró cariño y porque me vio muy valiente y muy leal, lo vacié en una olla que enterré en el corral al otro lado de los chiqueros, abajo de la batea de piedra, como a 3/4 de hondo, y lo tapé con un ladrillo al que le pinté una cruz con carbón. La plata que se me quedó en el baúl y también lo que por su buen corazón y por el afecto que me agarró mi general Urbina, se la dejo a mi madre para ella. Lo de mi general que no sé cuánto es, pero sí que en una caja están las monedas de oro y en otra están los anillos y en las otras cosas que no sé qué son, porque están como pulseras y relojes que dice mi general que son de oro. Estos llenaron una caja y en las otras unas cosas como agujas con bolitas y como pulseras y como aretes y otras cosas que no conozco, pero que dice mi general que son de mucho valor. Todo esto está en las cajas envuelta en pedazos de colcha que así venían cuando confiscó muchas cosas de estas después de que tomamos Zacatecas. También se me quedó en el baúl una pistola que me dio mi general,
encargo mucho, padrecito, que cuando vea a mi general le dé este papel en el que dirá dónde enterré las cajas para que vea que sí cumplí con su encarguito y para que vea que soy muy hombre y que si no se las entrego es porque me van a fusilar. Saliendo del Tecuán, agarra por los llanos de Paredes, a un ladito de los fortines hasta el santuario, y ahí camina por la vía que trae la piedra del rancho de Gordoa, y de allí al Guaje, y de allí a la cantera, y de allí a Arroyos, donde había un retén, y tuve que seguir por el camino que va a la Pila, por un lado de la vía porque en la estación había otro resguardo, y corté por la falda de la sierra, que está al poniente, y allí está el cerro del Calero, y ahí me anduve y ahí me quedé. Como a 800 pasos bien dados al oriente del peñasco que dice en la Caja y en el medio de los arroyos del Salto y a los Ahogados, descubrí la mina abandonada que nunca dio nada, que llamaban San José y que tiene una entrada en bajada, y por ahí arrastré las cajas, y en una grieta que está acostada al ras del suelo y que no se ve porque la tapan los cascajos, vacié las cajas y envolví las monedas y las demás cosas en los guangonches de la colcha como si fueran tacos, y los fui acomodando en la grieta y la tapé con el cascajo bien apretado, y puse como señas una estaca clavada aquí, la otra allá, enfrente arriba de la lumbrera, de modo que parece que no hay nada, y maté un burro con el que tapé la entrada para que no se descubriera. Afuera quemé las tablas de las cajas y derrumbé piedras, hasta donde está el burro muerto, de manera que esta es una señal. Después de días me volví por la sierra con los burros que me sobraron y anduve pepenando carbón. Llené 2 costales y me vine, y fue cuando me agarraron los carrancistas, porque por andar cumpliendo con el encargo de mi general Urbina no me di cuenta de que ahora se fue mi brigada. Y ahora me van a fusilar por villista y me criminan que yo anduve de ladrón cogiendo gente. Ahora me van a fusilar, por eso le ruego, padrecito, que cuando vuelva mi general le diga lo que me pasó y le dé el papel donde me hará el favor de escribir lo que le digo, donde enterré sus monedas y sus cosas. No vaya a pensar que lo traicioné y me quede con ellas, y usted écheme su bendición. Convento de San Francisco de San Luis Potosí, a 8 de septiembre de 1915. Son muchas las historias que en su mayoría han sido enviadas por amigos, suscriptores a este canal, donde gracias a ustedes nos motivamos día a día para ofrecerles mejores contenidos. Esto es porque todos sabemos, México es rico en historias y leyendas, con una vida nacional azarosa por la cantidad de movimientos sociales bruscos, donde obligaron a sus gentes a buscar seguridad sobre sus fortunas amasadas y de mucho trabajo y de toda su vida. La gran mayoría de nuestras historias son verídicas. Los encuentros con tesoros aquí mencionados, según su autor de cada una de ellas, existieron o existen y son factibles de ser localizadas y desenterradas. Todas tienen una base sólida por el simple hecho de que la mayoría son eventos fortuitos, pues esta es la causa más común con un verdadero encuentro de tesoros, donde no intervinieron ideas preconcebidas, miedos, celos, envidias, venganza y aparatos electrónicos, pues son los más vulnerables a ser hackeados por las fuerzas invisibles de la naturaleza y energías psíquicas negativas impregnadas desde que se enterraron y protegieron. Pues esta es la causa más común y más fácil de todas, por la cual nunca encontrarás un verdadero tesoro. Estos mismos existen por cientos por todo nuestro bello México, sin contar los que están sumergidos en nuestras costas, que ese será otro tema. La siguiente historia es un relato de un tesoro antiguo que se convertiría en el tesoro llamado el Incorruptible. Aquí esta gran historia. La tarea del ensacado y sellado de las piezas de oro había terminado.
Los representantes del rey en su gran mayoría tuvieron que conformarse con magros presentes, pues la presencia de don Jesús Quijano Velasco, con su correcta fama de el incorruptible, hacía poco menos que imposible el cohecho. Más de un sellador de sacos de oro ya había sido remitido engrillado a España en los 3 años que llevaba en la mina La Celestina, como representante de la corona ibérica, el adusto y severo don Jesús. Pero desde hacía tiempo que una honda preocupación había nublado la frente de este solitario personaje, cuya fama de impermeabilidad a toda forma de soborno corría de norte a sur y de oriente a occidente por toda la Nueva España. De que valía que los delegados fiscales no se embolsaran el oro de las minas de su beneficio. Este problema ensanchaba y ahondaba las arrugas que surcaban la frente de el incorruptible, y en sus ojos azules de un azul oscuro como el del mar, cuando se aproxima una tormenta, se cubrían con un velo opaco de angustia en aquellos primeros años del siglo XIX. El atajo, nombre con que familiarmente se designaba a las caravanas de animales que transportaban oro en varias partes de Hispanoamérica colonial, estaba listo aquella mañana del 17 de abril de 1808. Las mulas se pusieron lentamente en marcha, asustadas por los arrieros, en su mayoría indios y mestizos, en tanto que los soldados hacían caracolear sus caballos más por humana vanidad que por necesidad. Nadie sabía que entre los humildes arrieros había un mestizo de noble origen, don Baltasar, hijo del hermano de don Jesús Quijano Velasco, y una bella india. Poco delataba en él su ascendencia española. Por el contrario, el color de su piel y de forma de sus ojos lo asemejaban en todo a sus parientes por línea materna de la raza de bronce. Por esos rasgos, el incorruptible lo eligió para que sirviera de espía donde atacaban y principalmente donde guardaban el oro robado. Todos los esfuerzos encaminados a encontrar el escondite del metal precioso los habían visto mal logrados. Los soldados que acompañaban o formaban un ejército que no era atacado por los ladrones y por su número no conveniente económicamente enviar tan desproporcionada escolta, o bien eran atacados y generalmente muertos por los bandidos. Los arrieros no servían como espías, ya que siempre después de un salto desaparecían invariablemente. Por todo esto, don Jesús confiaba en que don Baltasar sería el elemento ideal que necesitaba para limpiar de forajidos la región, y si era posible, recuperar parte de lo robado. La caravana, compuesta de 40 mulas y defendida por un número pequeño de soldados, constituía una carnada ideal para las bandas de asaltantes. Marchando del norte hacia el mediodía, siguiendo la dirección de la Sierra Madre Occidental, en plena región de Jalisco, no lejos del poblado de Mezquitic, fueron asaltados por las mesnadas de pillastres que dirigía Ciriaco Buendía. Los soldados, a la vista de los bandidos, emprendieron la fuga. Igual actitud asumieron algunos arrieros, pero la mayoría de ellos, entre los que se encontraban don Baltasar, fueron capturados por los bandidos y obligados a conducir las mulas hasta una gruta natural que se hallaba sorprendentemente cerca del camino real. La cueva no era muy profunda. Don Baltasar, que poseía una memoria prodigiosa, grabó todos los detalles según dijera más tarde, recordando hasta la forma en que quedó acomodado el oro empacado. Cuando terminaron de descargar, taparon la boca de la caverna con grandes piedras y tierra, de manera tal que nadie sospecharía de ahí que hubiera un tesoro enterrado, comenzando entonces los bandidos a matar a todos los arrieros a balazos. Como ya caía la noche, algunos de los infelices condenados pudieron huir y aunque la cacería duró varios días, don Baltasar alcanzó a escapar, aunque fue herido, de un balazo en el muslo izquierdo. Más muerto que vivo, llegó a Guadalajara delirando de fiebre, donde fue asistido por un médico que le tuvo que amputar la pierna.
Cuando el desdichado don Baltasar pudo regresar a la jurisdicción de su tío, el incorruptible, don Jesús había sido llamado a España y las nuevas autoridades ya habían iniciado grandes batidas contra los bandidos. Incluso Ciriaco Buendía y sus compinches habían sido muertos y su banda totalmente exterminada. El relato de un mulato que decía pertenecer al estamento noble de España y que afirmaba saber dónde estaba enterrado un cargamento de oro transportado por 40 mulas cayó en oídos sordos. El lisiado se trasladó a la Ciudad de México para convencer a las autoridades de que había que recuperar el oro escondido, pero aquellos caóticos tiempos no eran muy propicios para tal clase de expediciones. Don Baltasar murió pobre y abandonado en la Ciudad de México, llevándose al extinguirse su memoria el secreto del lugar exacto donde estaba la cueva cuya boca fue cerrada para siempre. De estos hechos comprobados en forma indubitable, se desprende que en las sierras que rodean el pueblo del Mezquitic, Jalisco, deben existir, aparte del entierro ya descrito, varios más de la misma banda, que debió trabajar siempre en forma similar y durante muchos años transitarán por sobre esos lugares humildes guaraches, trasladando muchas vidas sin sospechar que a pocos metros de ellos existieran muchos lingotes de oro, ahí dormidos en la tierra. Estos fragmentos pertenecen a los apuntes de curiosidades de Roberto Olmedo Galindo, contemporáneo de los hechos de esas épocas, donde saben de la existencia de esos tesoros enterrados, pero hasta la fecha nadie ha podido localizarlos, pues no se ha hecho un trabajo serio, donde todavía se siguen buscando y en cualquier momento pueden ser descubiertos. En las áridas colinas de Zacatecas, donde el polvo desierto guarda secretos de siglos pasados, un hombre común se enfrenta al peor error de su vida: la pérdida accidental del caballo más valioso de su patrón. Don Ramiro, un caballerango de 59 años, marcado por la culpa y el temor, descubre que una tragedia puede ser el umbral a una fortuna inimaginable. Pero ¿qué precio pagará por desenterrar un tesoro enterrado en el olvido? Esta es una historia real de redención, traición y un giro épico que transforma la pobreza en leyenda. Prepárate para un relato de conflictos internos, ambición desmedida y el coraje que surge de la desesperación. Si alguna vez has sentido el peso de un error irreparable, esta narración te atrapará hasta el final, porque en el desierto no todo lo que brilla es oro, pero a veces lo puede ser. Aquí esta gran historia. Era el año de 1980, en los cerros polvorientos de Jerez, Zacatecas, un lugar donde la vida rural se entretejía con la dureza del desierto mexicano. Don Ramiro, un caballerango humilde de 59 años, había dedicado su existencia a cuidar caballos ajenos. Vivía en una casita modesta al borde del pueblo, separado de sus hijos que habían emigrado a Monterrey en busca de mejores oportunidades. Ramiro era un hombre estoico, endurecido por décadas de trabajo bajo el sol implacable, pero en su interior bullía un conflicto profundo. La culpa crónica por no haber proporcionado una vida mejor a su familia. Psicológicamente se sentía atrapado en un ciclo de lealtad ciega a su patrón, don Rubén, un ranchero adinerado y temperamental que lo trataba como a un sirviente indispensable pero imprescindible. Ramiro anhelaba independencia, pero el miedo a la pobreza y a decepcionar a los suyos lo mantenía atado. Un buen hombre obedece, se repetía a sí mismo, justificando su sumisión como virtud, aunque en el fondo resentía la injusticia de una vida sin recompensas. Hércules,
El caballo negro zaino de cuarto de milla era el orgullo del patrón. A sus 8 años valía una fortuna en esos tiempos. Rápido, elegante y destinado a la charrería. Hacía una semana que no salía a cabalgar, ya que Ramiro estaba entrenando nuevos caballos llegados al rancho. Hércules, desesperado por la libertad, relinchaba con impaciencia en su establo. Ramiro, sintiendo una conexión paternal con el animal, como si fuera un hijo sustituto, decidió sacarlo a las faldas del cerro. Solo un paseo corto, pensó, ignorando sobre los peligros del cerro, serpientes, rocas traicioneras y la ira del patrón si algo salía mal. Todo iba bien al principio. El viento cálido azotaba sus rostros mientras cabalgaban por senderos rocosos. El cerro elevándose como un gigante silencioso, Ramiro se sentía vivo, escapando momentáneamente de su rutina opresiva. Pero el drama se desató de golpe. Una serpiente cascabel surgió de la maleza de pronto, agitando su cola con un sonido siniestro. Y ahí salta y alcanza a morder a Hércules en la pata delantera, y el caballo en pánico se encabritó y tiró a Ramiro al suelo. El impacto fue brutal. Ramiro se golpeó la cabeza y perdió el conocimiento por unos 5 minutos eternos. Al despertar, aturdido y con un dolor punzante, vio a Hércules agonizando en la tierra. El veneno actuó con rapidez letal. En tan solo 4 minutos, el corazón del caballo se paralizó. Ramiro, arrodillado junto al cuerpo inerte, sintió una culpa abrumadora. Psicológicamente era su peor pesadilla. Había fallado en su deber primordial. Lágrimas surcaron su rostro polvoriento mientras recordaba las advertencias del patrón. Ese caballo vale más que tú. La culpa se mezclaba con rabia hacia sí mismo. ¿Por qué no fui más cuidadoso?, se decía, y un miedo paralizante a las consecuencias. Despido, ruina, el fin de su legado como charro y entrenador. Después de 30 minutos de luto solitario, Ramiro decidió regresar y enfrentar de una vez por todas la realidad. Caminaba arrastrando los pies, el peso de la culpa como una carga invisible se hacía presente. Y es cuando de pronto se topó con una vieja llanta de carreta antigua semienterrada en el camino, de esas de madera. Al principio solo le pareció curiosa, un vestigio del pasado en ese desierto olvidado. Exhausto, se sentó en ella para descansar, pero su peso rompió la madera podrida y cayó de cuerpo completo. Y ahí es cuando sintió algo duro bajo sus codos y manos. Más madera enterrada. La curiosidad, ese instinto humano que surge en momentos de crisis, lo impulsó a escarbar con sus manos. Psicológicamente era una distracción de su dolor. Cualquier cosa para no pensar en Hércules. Increíblemente, pedazos de carreta semidestruida emergieron y entonces algo amarillento brilló bajo el sol. Increíblemente, era una moneda de oro antigua. La sorpresa fue eléctrica. Ramiro tomó la moneda con manos temblorosas, su mente girando en espiral. Se preguntaba que si era real. Su instinto de supervivencia se activó. Siguió escarbando frenéticamente, usando un pedazo de madera como pala improvisada. Y es cuando de pronto desenterró más. Una carreta antigua, probablemente de la época de la Revolución Mexicana, cargada con 2 barriles repletos de monedas de oro que estaban resquebrajándose ahí entre la tierra. La presión arterial de Ramiro se disparó. A sus 59 años el aire le faltaba y casi se desmayaba. Psicológicamente el hallazgo era un torbellino. Euforia por la fortuna que podría redimir su error, pero también terror a la avaricia que podría destruirlo. Esto cambia todo, pensó,
Pero la culpa por Hércules persistía, como si el tesoro fuera un castigo disfrazado. Se guardó 20 monedas en el pantalón y corrió de vuelta al rancho, imaginando en el camino cómo el patrón lo perdonaría. Con esto no se enojará, se convencía y se decía a sí mismo, racionalizando su desobediencia pasada. Al llegar, don Rubén estaba montando en uno de los caballos nuevos, supervisando el entrenamiento. Ramiro, jadeante, se acercó, cubierto de polvo, y le platica todo: la serpiente, la muerte de Hércules y el tesoro. Sacó las monedas como prueba, y don Rubén saltó del caballo. Estaba rojo de ira. «Maldito sea, Ramiro, ese era mi mejor caballo. ¿Cómo es posible? No creo que haya pasado eso», gritó, arrebatándole las monedas. Psicológicamente, Rubén era un hombre ambicioso y controlador, cuya riqueza provenía de explotar a otros más. La pérdida de Hércules avivaba su inseguridad sobre su estatus en la charrería. No creyó en el tesoro al principio, viéndolo como una excusa patética, pero las monedas eran reales y la ira se mezcló con codicia. «Llévame ahora, vamos pronto», ordenó, montando en caballos frescos, y los sentimientos a flor de piel entre ira, coraje y codicia. A ver si era cierto lo del tesoro. Pronto llegaron al sitio. Ramiro fue directo al tesoro, desparramando barriles de oro relucientes. Es lo que vio. Don Rubén primero se acercó a Hércules, palmoteando su cabeza inerte y confirmando la picadura. «No fue tu culpa esta vez», murmuró, su enojo suavizándose momentáneamente, pero al ver el oro sus ojos se iluminaron con avaricia. Juntos rejuntaron todo en sacos y lo cargaron de vuelta al rancho. Ramiro sintió un alivio fugaz, pero el conflicto interno crecía. ¿Merecía una parte? Su mente lo torturaba. Años de lealtad no habían sido recompensados y ahora este hallazgo, fruto de su tragedia, parecería destinado a enriquecer solo al patrón. De vuelta, don Rubén evaluó el tesoro, cientos de monedas antiguas en esa carreta, un botín épico valorado en fortuna. Pero la traición surgió. Le dio solo las 20 monedas a Ramiro que traía cargando y lo despidió en frío. «Toma esto y vete. No necesito a alguien que pierde lo que cuida». Ramiro está devastado. Sintió la injusticia como un puñal. Su mente estaba en climas y conflicto. La culpa por el caballo se transformaba en rabia por la ingratitud. A don Rubén la tristeza lo consumió. Vendió los 10 caballos que tenía en el rancho para la charrería, pero Ramiro, herido, juró no volver a cuidar equinos ajenos. Empacó sus cosas y partió a Monterrey, donde sus hijos lo esperaban. En Monterrey, Ramiro se reunió con sus hijos, quienes lo recibieron con brazos abiertos. Con las 20 monedas de oro, vendidas discretamente por una suma considerable, pues eran antiguas, compró un caballo de élite para la charrería, reviviendo su pasión no como sirviente, sino como dueño. Este fue su renacimiento. La culpa se disipó al canalizarla en acción, transformando el trauma en determinación. A sus 59 años todavía siguió la tradición charra con honor, ganando competencias y forjando un legado propio. Pero el final épico llegó meses después. Rumores sobre el tesoro llegaron a oídos de autoridades locales, revelando que don Rubén había intentado vender el oro ilegalmente, atrayendo investigaciones por evasión fiscal y el origen histórico del botín. Ramiro, alertado por viejos amigos de Jerez, testificó anónimamente sobre el hallazgo, exponiendo la avaricia de su expatrón. Rubén perdió gran parte del tesoro en multas y decomisos, viéndose forzado a huir de Zacatecas con lo poco que le quedaría. Hoy, don Ramiro vive feliz, rodeado de sus hijos y nietos, como un charro legendario cuya historia se cuenta en fogatas.
El desierto de Zacatecas le enseñó que la verdadera fortuna no es el oro, sino el coraje para reclamar lo que mereces. En un final épico, Ramiro cabalgó hacia el atardecer, no como un hombre roto, sino como un héroe redimido. Hasta aquí esta gran historia que nos hicieron el favor de mandar un nieto de don Ramiro, a sus 90 y tantos años. Si eres un explorador nato, te gustan las historias y leyendas de tesoros, o quieres adentrarte en el apasionado mundo de la detección de tesoros, aún así, si ya eres profesional, es obligado empezar por la investigación. De nada sirve el mejor aparato electrónico de detector de metales si no sabes usarlo correctamente y sobre todo saber prospectar en un terreno fértil. El conocimiento y la investigación son la base fundamental para aumentar las posibilidades de encontrar, detectar y desenterrar un posible y cuantioso tesoro. Podrás aventurarte por ahí, por donde apunte la chancla, como decimos aquí en México, y sacar tus aparatos hasta en el patio de la casa de tu abuela. Eso está muy bien. Quiere decir que tienes un espíritu de aventura y de exploración. Y asimismo, muchos han descubierto diferentes tipos de reliquias, monedas y vasijas antiguas. Pero si realmente deseas convertirte en todo un profesional o simplemente por hobby, necesitarás una buena investigación de la historia del país donde te encuentres. Aquí nuestra información. Empezaremos con una exhaustiva investigación aquí en nuestro hermoso México. Existe una famosa ruta denominada Camino Real Tierra Adentro o de Plata y ya es patrimonio de la humanidad, donde a través de los últimos siglos se creó esta ruta donde permitió el crecimiento económico y social de México, Estados Unidos y Europa. Este camino tiene antecedentes prehispánicos y se exploró desde 1598. Su ruta daba inicio en el Valle de México hasta el norte de Nuevo México, atravesando muy diversos poblados, sierras, cerros, bosques y paisajes. Fue ideada por los españoles para agilizar el comercio, facilitar las campañas militares, apoyar la evangelización y colonización. De tal manera que durante más de 400 años ha sido el puente de intercambio cultural, político y económico de todo México, Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Por él transitaron los más grandes cargamentos de oro y plata de los españoles, tanto como diligencias, cuadrillas, arrieros, soldados y bandidos, donde también en todo su alrededor tuvieron que establecer estancias agrícolas y ganaderas, poblados, puentes y ciudades, con una longitud de casi 3,000 kilómetros, partiendo desde la Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, Durango y Chihuahua. Por esta ruta también pasaron los ejércitos de la independencia, la revolución y la guerra cristera. Ahora, imagínense ustedes las huellas del pasado,
leyendas e historias que existen y que se vivieron en estos caminos, donde se realizaban los mayores asaltos a diligencias y todo aquel cargamento de oro y plata que provenían de las minas de Zacatecas y Guanajuato y San Luis Potosí, el cual dieron origen a diferentes leyendas de bandidos mexicanos. Hoy en día solo quedan vestigios de esos días gloriosos, con una historia sumamente rica, no solo del pasado, sino en su legado, patrimonio y sus cuantiosos tesoros escondidos, enterrados y ocultos. Monedas tiradas, fierros, vasijas, maletas, armas y todo lo que posiblemente llevaban consigo que te puedas imaginar en esas diferentes épocas en las que marcaron nuestra historia. Es por eso que este lugar debe de estar como primer renglón en tu investigación e itinerario para todo aquel que esté deseoso de aventura, conocimiento, de revivir el extraordinario pasado de nuestro hermoso México y sobre todo de un verdadero explorador de tesoros. Precisamente es en esta columna vertebral por donde empezaremos nuestra investigación, para posteriormente avanzar y dirigirnos a 70 sitios más de los diferentes estados ya mencionados, donde en muchos de ellos llegaron y se detuvieron para protegerse y resguardar sus valiosas fortunas, ya sea por los mismos bandidos o los mismos dueños. Investiga y prospecta en los cerros, laderas y bosques, caminos empedrados y puentes rústicos, en haciendas y ermitas, en panteones y acueductos. Habla con su gente, sobre todo con los de mayor edad. Investiga sus historias y leyendas de cada lugar y poblado, sus personajes y sus héroes. También los bosques formaron parte importante, donde se resguardaban tanto los bandidos y diligencias repletas de oro, donde también existen cuevas secretas. Pero deberás tener mucho cuidado, conocimiento y precaución al adentrarte a lo que se refiere a bosques, pues muchos están protegidos y son reserva natural, lo que significa que deberás pedir permiso a la institución correspondiente y en caso de que encuentres algo, la mayoría la compartirás. Y otro punto y más importante, muchos de ellos están embrujados o encantados, que no es de dudar, pues fueron y son el sitio ideal para realizar ceremonias y conjuros por muchos esotéricos y brujos desde hace varios siglos. Y por si fuera poco, deberás saber lidiar con los protectores de la naturaleza, o sea, los gnomos y duendes, que de seguro estarán observando todos tus movimientos. Además, eran lugares estratégicos para preparar trampas y emboscadas, así como escondites perfectos para ocultar y enterrar sus tesoros. A continuación mencionamos algunos: la Peña de Lobos, Chapultepec y La Marquesa, en la Ciudad de México. Estos son lugares emblemáticos, llenos de energía psíquica y paranormal, donde nacieron y existieron parte de las leyendas de nuestro México, por ser su lugar sede. Muchos acontecimientos bélicos, sucesos de intriga, de valor y religiosos dejaron muchos de sus tesoros ocultos y enterrados en gran parte de estas zonas. La sierra y bosques de Centinela, Tonalá, Mazamitla y Tapalpa, Jalisco. Aparte de ser una de las rutas del Camino Real estratégicas hacia el norte, en Lagos de Moreno y Atotonilco, por mencionar algunos,
También formó parte de la Guerra Cristera en 1926, donde aún existen muchos de sus tesoros ocultos en toda esta zona. Los bosques de Michoacán. Por estar relativamente cerca de México y Jalisco, también formaron parte importante de la Guerra Cristera, y gran parte de su territorio son extensos bosques llenos de historias, mitos y leyendas. Sin duda, un lugar idóneo para buscar tesoros. Los bosques de Querétaro, también un punto muy importante y cerca de México. Te recomendamos ver nuestros videos anteriores de consejos y técnicas para desenterrar tesoros, que están en la descripción de este video, así como en las etiquetas, para que estés bien enterado a la hora de ir en busca de alguna prospección y desentierro de tesoros. Explora, diviértete, investiga y aprende. Pero sobre todo, si llegas a descubrir alguna reliquia y tesoro, recuerda que el éxito o fracaso está en la energía que emane tu corazón. Si es de amor, compañerismo y humildad, la naturaleza por causa y efecto te recompensará. Pero si estás de mal humor, tienes envidia, deseos materiales y pensamientos de egoísmo, llamarás en automático a los seres del inframundo y protectores de la naturaleza, los cuales se encargarán de que fracases rotundamente. En las tierras áridas de San Luis Potosí, donde los caminos reales de la Nueva España aún susurran historias de viajeros, mulas, riquezas olvidadas, un hombre corriente se topa con un destino extraordinario. Bajo el sol abrasador, en un terreno que parecía no guardar más que polvo y recuerdos, un descubrimiento imposible cambia vidas para siempre, desenterrando por casualidad y guiado, tal vez, por algo más grande que la suerte. Acompáñanos en un relato de sacrificio, redención y generosidad, donde el brillo del oro y la plata ilumina no solo fortunas, sino almas. Prepárate para un viaje al pasado que transforma el futuro. Aquí esta gran historia. Don Felipe Morales era un hombre de manos callosas y mirada cansada, pero con un corazón que nunca se rindió. Nacido en un pueblo humilde de San Luis Potosí, creció viendo a su padre conducir camiones de carga por los caminos polvorientos de la región. La vida no fue amable con Felipe. Perdió a sus padres muy joven y a los 20 años ya trabajaba de sol a sol para mantener a su hermana menor, Sofía, quien soñaba con ser maestra. Pero el destino golpeó duro cuando a los 30 años Sofía fue diagnosticada con cáncer. Las facturas médicas agotaron los ahorros de Felipe, quien con tenacidad comenzó a construir un negocio de transporte. Pero cuando tenía 40 años, Felipe era dueño de una pequeña flotilla de 5 camiones, un logro que parecería imposible para alguien que empezó como ayudante de mecánico. Pero la enfermedad de Sofía empeoró y los tratamientos experimentales que podían salvarla costaban una fortuna. Felipe, agotado pero determinado, seguía adelante, siempre con un humor profundo por los perros callejeros que alimentaba en su taller. Son más leales que muchas personas, solía decir. En el 2015, buscando un lugar para construir una casa para su familia, don Felipe compró un terreno en las afueras de San Luis Potosí. Era un rancho viejo, parte de un antiguo camino real usado en la época colonial para transportar plata y oro desde las minas. El terreno había pertenecido a un político local, don Ernesto Salazar, un hombre excéntrico que construyó ahí su casa de campo en los años 70. Tras su muerte, sus hijos Rodrigo y Gabriela vendieron el terreno al mejor postor, sin imaginar lo que escondía. Rodrigo Salazar, de 45 años, era un abogado ambicioso pero distante, siempre más interesado en sus negocios en la Ciudad de México que en las historias de su padre.
Gabriela, de 42 años, era lo opuesto, sensible, nostálgica, pero resignada a dejar atrás el rancho que su padre amaba. Don Ernesto, según contaban, era un hombre obsesionado con la historia de San Luis Potosí, convencido de que los caminos reales escondían secretos. Aquí pasó de todo: bandidos, mineros, revolucionarios, él decía, pero nadie le tomaba en serio. Cuando don Ernesto murió, Rodrigo y Gabriela decidieron vender el rancho. No tiene sentido quedarnos con un montón de tierra seca, dijo Rodrigo en una reunión familiar, revisando papeles en su oficina. Gabriela, con un nudo en la garganta, respondió: papá amaba ese lugar, decía que había algo especial en él. Historias, Gaby, solo historias, replicó Rodrigo, firmando el contrato de venta. El rancho pasó a manos de don Felipe, quien vio en el terreno la oportunidad de construir una casa con una alberca para sus sobrinos, un lugar donde su familia pudiera reunirse. Es cuando en la primavera de ese año Felipe contrató a 4 trabajadores para comenzar la construcción de una alberca. Juan, un operador de retroexcavadora de 35 años con un humor contagioso. María, una ingeniera civil de 28 años, meticulosa y apasionada por su trabajo. Pedro, un albañil de 50 años, callado, pero con una intuición casi sobrenatural para los detalles. Y Luis, un joven de tan solo 22 años, aprendiz y lleno de energía. El equipo trabajaba bajo el sol abrasador, con el zumbido de la retroexcavadora, rompiendo el silencio del rancho. Don Felipe, supervisando desde una silla plegable, soñaba con ver a sus sobrinos nadando en esa gran alberca. Pero al tercer día todo les cambiaría. Juan, manejando la retroexcavadora, sintió un golpe extraño al escarbar a 3 metros de profundidad. «Algo está raro aquí», gritó, apagando la máquina. María se acercó, revisando la tierra removida. «Es como si hubiera madera, pero está podrida». Pedro, con su pico, comenzó a escarbar con mucho cuidado. De pronto, un crujido resonó y un barril de madera, casi deshecho por el tiempo, se rompió, dejando caer una cascada de monedas de oro y plata. El equipo se quedó helado. Don Felipe, alertado por los gritos, corrió al lugar inmediatamente. «¡Santo Dios!», murmuró, arrodillándose junto al hoyo. Y un segundo barril, igualmente frágil, apareció al lado del primero. Cada uno, de unos 5 litros, estaba lleno hasta el borde de monedas coloniales, reales de plata y escudos de oro, acuñados en los años de 1820. Pero lo más extraño estaba entre las monedas: huesos de mula y caballo, como si los barriles hubieran sido enterrados junto a un animal de carga. Las monedas, según un amigo experto, eran parte de un cargamento perdido en el Camino Real, posiblemente escondido durante un asalto o una revuelta en la época colonial. Los huesos sugerían que una mula o caballo cargado con el tesoro fue sacrificado o murió en el lugar, y los barriles fueron enterrados para ocultarlo. Felipe, abrumado, no podía creer su suerte, pero también sentía una extraña conexión con el rancho. Una noche, mientras revisaba las monedas en su taller, tuvo un sueño muy vivido. Un hombre con sombrero de ala ancha, montado en una mula, lo miraba desde la distancia, señalando el suelo. Al despertar, don Felipe, aunque no era supersticioso, sintió que el tesoro no era solo un golpe de suerte. María, fascinada por la historia, investigó en archivos locales y descubrió una leyenda: que en el siglo XVIII un cargamento de oro y plata destinado a la corona española desapareció en el Camino Real, cerca de donde ahora estaba ese rancho. Algunos decían que un bandido los escondió, otros que un minero rico lo enterró para protegerlo de los insurgentes. «¿Y si tu rancho era el escondite perfecto?», dijo María a Felipe, mostrando un mapa antiguo. Don Felipe, con una sonrisa, respondió: «O tal vez alguien quiso que lo encontráramos ahora».
El valor del tesoro, tasado en muchos millones de pesos, transformó la vida de don Felipe, pero fiel a su naturaleza, decidió usar la fortuna para algo más grande que él. Primero, pagó el tratamiento experimental que salvó la vida de Sofía, quien tras años de lucha comenzó a recuperarse. Luego, cumpliendo un sueño de toda su vida, Felipe también fundó 5 refugios para perros abandonados en San Luis Potosí, cada uno equipado con veterinarios y espacio para cientos de animales, y un sistema de adopción responsable. A los trabajadores que descubrieron el tesoro, Juan, María, Pedro y Luis, les dio una generosa recompensa, suficiente para que cada uno persiguiera sus sueños. Juan abrió un taller mecánico, María pagó sus estudios de posgrado, Pedro compró una casa para su familia y Luis inició su propio negocio de construcción. Rodrigo y Gabriela, al enterarse del hallazgo, visitaron al rancho. Gabriela, con lágrimas en los ojos, abrazó a don Felipe. Papá estaría feliz. Siempre dijo que este lugar guardaba algo especial. Rodrigo, más reservado, añadió: Hiciste algo bueno con esto, don Felipe. No todos lo harían. En un rancho olvidado de San Luis Potosí, donde los caminos reales aún guardan ecos de la historia, 2 barriles de monedas de oro y plata salieron a la luz, como un regalo del pasado. Pero esta no es solo una historia de un tesoro, sino de un hombre que, contra todo pronóstico, convirtió la riqueza en esperanza. Don Felipe Morales no solo encontró oro, sino un propósito: salvar a su hermana, dar hogar a los olvidados y demostrar que el verdadero tesoro es el que lo comparte. Bajo el sol de San Luis Potosí, los huesos de una mula y el brillo de las monedas susurran una verdad eterna. A veces, el destino entierra sus regalos donde menos los esperamos, esperando a alguien lo bastante valiente para desenterrarlos. Hasta aquí esta gran historia real. Si te ha gustado, por favor, regálanos un like y suscríbete a esta y a nuestra nueva página llamada La Brújula del Tesoro, donde encontrarás más contenido como este. Muchas gracias. Hasta pronto.